Reporte 100. Hacemos enlace en este momento y agradecemos que nos tome la llamada el economista Alejandro Romero. Vamos a hablar de ocupación y de desempleo en Sonora. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos, Alejandro, en materia de ocupación y desempleo en la entidad? Bueno, ayer el INEGI dio a conocer las tasas de desocupación y de empleo en su mayoría a nivel nacional. Los datos ¿No precisan están, Sonora? No están tan desagregados a nivel estatal. Sin embargo, sí hay un indicador por ahí, que es el de la población ocupada. En el caso de Sonora, señala que en noviembre pasado, la población ocupada estuvo en 98.4%. Esto querría decir que la población desocupada fue del 1.6%. ¿Cómo está en comparación a noviembre de 2021? En noviembre de 2021 la población ocupada era del 96, es decir, subió de 96 a 98.4, y en el caso de la población desocupada, obviamente, ahora sí que por descontado, bueno, entonces bajó la desocupación de 4% a 1.6% en el caso de Sonora. Esos serían los únicos datos que reveló el INEGI ayer en estos datos de noviembre de la desocupación y del desempleo a nivel nacional. Entonces, bueno, pues se puede decir que hay una reducción de la desocupación en el estado. Sin embargo, sí es importante decir que el INEGI sí es cauto en dar estas cifras a nivel estatal, mensual, porque generalmente lo más consolidado o lo mejor, digamos, para dar a conocer son los resultados trimestrales, que en el caso de Sonora la última tasa trimestral fue la del tercer trimestre, y ahí la desocupación en el estado fue del 3.8%, para todo el trimestre, y que fue la menor tasa de desocupación de los últimos 15 años para un tercer trimestre, ¿no? Entonces vemos que si hilamos, digamos, los resultados del tercer trimestre con los últimos datos que presenta ayer a noviembre, vemos que probablemente se está manteniendo esta tendencia de reducción de la desocupación en el estado. Es esto tiene algo que ver. Hace rato conversábamos también con el economista Eduardo Torreblanca y mencionaba cómo también es recuperación de empleos que debido a la pandemia se habían perdido. Esta ocupación va también en relación a eso, de que se estén recuperando empleos que la pandemia había afectado. Sí, mira, concuerdo en ese punto porque los datos que presenta ayer INEGI, por ejemplo, a nivel nacional, en el último año, la población ocupada aumentó en 2.4 millones de personas, y el sector que más aumentó esta población ocupada fue precisamente el de comercio y servicios, que aumentó de los 2.4 millones que se incrementó la población ocupada a nivel nacional. 1.7 millones fueron aportados por el comercio y los servicios, que precisamente fueron los últimos en, digamos, reabrir de manera total después del asunto de la pandemia, de las restricciones que impuso, sobre todo en el sector turismo, en hoteles, en comercios, en eventos también. Estos sectores no habían reabierto de manera total sino hasta este año. Entonces yo creo que sí, gran parte de esta recuperación de empleos o crecimiento de la ocupación se deben en muy buena medida, o prácticamente 80-70%, a la reapertura de estos sectores que se habían visto afectados por la pandemia. Ahora, ayer el gobernador destacaba que por primera vez en décadas Sonora se posicionaba en el lugar número 1 de los estados fronterizos con mayor ocupación, con un registro de 98.4% y en el cuarto a nivel nacional. Alejandro.
Sí. De acuerdo a los datos que presentó ayer el INEGI, Sonora tiene una de las mayores tasas de ocupación, de acuerdo con los datos de noviembre, y por ende tiene una de las menores tasas de ocupación. Sin embargo, yo diría que hay que ser cautos, hay que ser moderados, no hay que echar las campanas al vuelo. Es un resultado de un mes. Habría que esperar, como te digo, el resultado trimestral en total, que es un poco ya más consolidado, que ya de alguna manera ve todos los datos de 3 meses continuos, porque a veces sí, por cuestiones metodológicas, un mes no necesariamente te refleja una tendencia, ¿no? Entonces sí, los datos son ciertos, son positivos. Como te digo, se ve una tendencia que se mantiene probablemente de reducción de la desocupación. Sin embargo, ya siendo muy precisos, más vale esperar los resultados del trimestre ya para tener una mayor certeza de las tendencias que se están dando. Pues hay mucha información y que se da mucho además en estas fechas, cuando se hace ese balance del año y cuando ya se pronostica de acuerdo cómo va la economía que habremos de esperar el próximo año, y ante los movimientos que se han estado dando de aumentos en impuestos. Hace rato hablábamos también del IEPS y de cómo habrá de reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos. Desde tu análisis, Alejandro, ¿qué es lo que ves ante este panorama de diferente información que se da en distintos sectores de la economía para el siguiente año? Mira, 2023 yo veo un año difícil, un año complicado, porque vienen muchos cambios, sobre todo que vienen a afectar a los patrones o a los empleadores. Por una parte, Katy, se va a subir, ya estaba programado y nadie se puede decir sorprendido, pero van a empezar a aumentar, por ejemplo, las cuotas que tienen que hacer los patrones para el retiro de los trabajadores, producto de la reforma que se hizo en 2020 a lo que fue el sistema de retiro. Entonces, los patrones van a tener que ir, sobre todo en los próximos años, empezando a partir de 2023, a aportar más para el retiro de sus trabajadores. Luego está el cambio de las vacaciones, que tengo entendido, ahí los contadores tienen mayor información, pero el hecho de que aumentes al doble prácticamente el periodo mínimo de vacaciones para una persona, te va a aumentar, por ejemplo, los costos en el IMSS, en cuanto a primas, al pago de primas vacacionales. Eso también va a ser un costo adicional para los empleadores. Luego está, pues obviamente, las cuestiones del IEPS que se tienen y muchos impuestos que se tienen que actualizar de acuerdo a la inflación, y como hemos vivido una alta inflación en los últimos 2 años, pues estas actualizaciones van a ser también en el mismo sentido, cercanas al 8 o 7%. Entonces, sí se vienen condiciones complicadas para el próximo año para los empleadores, y sobre todo también considerando que se espera una desaceleración importante del crecimiento por los aumentos que se han dado en las tasas de interés para contener la inflación, para que ya no sigan esta burbuja inflacionaria que tenemos desde hace 2 años. Entonces el costo lamentablemente es un menor crecimiento. Entonces, ¿es inevitable eso? Es inevitable, sí, así es. Cuando aumentan las tasas de interés se logra reducir la inflación, pero esto es a costa de un menor crecimiento. De hecho, ahorita las proyecciones para 2023 andan, en el caso de la economía mexicana, en menores al 1% de crecimiento. Para darnos una idea, este año más o menos vamos a terminar creciendo un 2.9%, entonces para el próximo año sería menos del 1%, es decir, creceríamos una tercera parte de lo que se creció en 2022, ¿sí? Bien, Alejandro, queremos agradecerte, Alejandro Romero, tu participación en esta mañana en Reporte 100 y desde luego desearte muy feliz año. Igualmente, Katy, feliz año para todos. Gracias, que tengas buen día. Reporte 100.